está el tema de que lo que hemos visto, los recientes ataques de Israel marcan que Irán, ¿no? Y Hezbollah también están haciendo sus propios pinos por allí. No sé cómo lo ves. También, de hecho, añadiría el propio hecho, el discurso en el cual anunciaban que iban a firmar el alto el fuego, Netanyahu dijo claramente que Al-Assad estaba jugando con fuego, en referencia precisamente a que Siria podría ser un foco de tensiones principal ahora que la frontera norte se iba, en principio, a calmar. Ujú. Bien. Y el acuerdo de alto el fuego, en parte, ¿no? Esa idea de no rearmarse, algo que se ha hablado en parte por parte de Israel y que sin duda, para que eso se pueda implementar realmente, se necesita a Siria, se necesita el cierre de la frontera con el Líbano. Efectivamente. Y bueno, pues aprovechando todo esto, pasamos ahora a hablar sobre los acontecimientos de Siria de las últimas 48 horas, que son bastante significativos. Bien, por resumir muy brevemente lo sí. Bueno, lo primero de todo es contar qué ha pasado y luego contextualizarlo un poco en el desarrollo de la congelación de la guerra civil siria. Lo referente a lo que ha pasado. Ayer por la mañana, aquí no sé la hora, suelo decir la hora, pero aquí no, la verdad es que no sé cuándo fue exactamente. Tropas pertenecientes al grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham, que tiene una presencia significativa en la región de Idlib, en el noroeste de Siria, que sigue realmente desde que se comienza de la guerra en manos de los rebeldes, buena parte de la región, incluyendo la capital Idlib, lanzó una ofensiva en dirección a la ciudad de Alepo, en el norte de Siria, que está controlada por las fuerzas gubernamentales, el ejército árabe sirio y Damasco. El motivo para lanzar esta ofensiva, según Hayat Tahrir al-Sham, es que tanto Rusia como Siria habían estado intensificando los bombardeos recientemente contra sus posiciones en Idlib y, pues, en represalia a esto, pues lanzaban la ofensiva. Esto es importante por varias razones. Para empezar, porque esta región no veía cambios en la línea de frente, por así decirlo, desde el año 2020, cuando se sucedió la crisis de Idlib y se firmaron toda una serie de acuerdos para la gestión y la delimitación de las áreas de influencia en el noroeste de Siria. Ahora pongo esto más en contexto. Y esto también cadena con la tendencia creciente, que ahora también entraremos en mayor detalle, de que la guerra civil siria parece estar dando señales claras de que va hacia una descongelación pronta en el tiempo, si es que no ha empezado ya. Bien, contexto. Cuando la guerra civil siria se congela en 2020, que es, digamos, el momento claro de descongelación, ya había tenido una ralentización progresiva y varias frenadas temporales desde, digamos, 2018. Pero el proceso de congelación ocurrió en 2020. Ocurrió en 2020 principalmente porque los principales actores que influyen en las dinámicas. Hay muchos actores externos, ¿vale? Muchas potencias extranjeras que están involucradas en Siria, pero los principales que estaban en ese momento participando del mismo, que son Rusia, Turquía e Irán, en este caso, los países del llamado formato de Astana, estaban dirimiendo, acotando exactamente los límites de esa zona de congelación. La forma exacta en la que ocurrió la crisis de Idlib, creo que tampoco hace falta ahondar mucho en ello, pero acabó básicamente con un acuerdo entre Erdogan y Putin, que se firmó en la ciudad, en Sochi, si no recuerdo mal, que básicamente congelaba y ponía en una situación de cierta estabilidad el conflicto en la zona a falta de dirimir los acuerdos para una posible reconciliación y salir adelante de un nuevo proceso constitucional en Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el proceso diplomático de resolución del conflicto que 4 años después no ha ido a muchos sitios. Bien, entonces, en estos 4 años, de 2020 a 2024, ha habido una cierta acumulación de tensiones en distintas zonas del territorio sirio. Esto se debe principalmente a que, uno, el conflicto entre los islamistas de Idlib, porque importante esto, decíamos antes que no ha habido cambios entre lo que sería el gobierno de Damasco, los rebeldes apoyados por Turquía
y la coalición apoyada por Estados Unidos, que son los tres principales actores. Pero dentro de los territorios rebeldes del noroeste de Siria sí que ha habido un reajuste de poderes. En este año ha habido varias campañas con hostilidades abiertas entre distintas facciones rebeldes de la zona, en las cuales Hayat Tahrir al-Sham, que es la filial de Al-Qaeda en Siria, ha tomado el control de la mayor parte de la provincia de Idlib y ha expulsado a las otras facciones al norte, a los territorios que fueron ocupados durante las operaciones turcas en el país. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 4 años? Más allá de esta reorganización de dinámicas que podríamos decir que se ha dado dentro del grupo de los rebeldes, también hemos tenido un incremento de tensiones en torno al río Éufrates, en la zona de Deir ez-Zor, principalmente con Irán y facciones asociadas a Irán moviendo los hilos para provocar una ruptura entre las fuerzas árabes y kurdas dentro de las SDF. Ya es esto lo veis, por cierto, lo veis aquí en amarillo. En amarillo tenéis las SDF, las Fuerzas Democráticas Sirias, apoyadas por Estados Unidos principalmente. En rojo el gobierno sirio de Damasco, apoyado por Rusia e Irán. Y en verde distintas zonas de rebeldes, casi todas menos la del sur, la de Al-Tanf, apoyadas por Turquía. Bien, por explicar un poco entonces, ha habido una acumulación de tensiones, una acumulación de dinámicas que podríamos decir han impedido que se normalice la situación en dirección a quizá una reconstrucción de Siria o una negociación diplomática y que han mantenido la tensión entre las distintas partes del conflicto. Esto básicamente implica que todas las partes del conflicto, que hablo de los kurdos, del gobierno sirio y de los rebeldes, han estado preparándose estos últimos años para que en cualquier momento resurgiera el conflicto, se descongelara. Y es posible que eso es lo que vayamos a ver ahora a partir de los acontecimientos en Alepo. Vale, pues yo creo que una vez hecho este repaso general, no sé si tú quieres, si Ángel, quieres hacer alguna valoración o comentar algo en este sentido, antes de que vaya otra vez a los acontecimientos de hoy y ayer. Sí, bueno, bueno, en primer lugar, gracias a Spropien y Iberdrola por esa suscripción. Y bueno, yo creo que la principal pregunta quizás se hace la gente es em, ¿qué exactamente son estas fuerzas? ¿Qué alianzas tienen? ¿No? Es decir, en principio son principalmente las fuerzas de Idlib, ¿no? Los que han roto este cerco, los que han iniciado esta ofensiva, pero también tiene un papel importante el Ejército Nacional Sirio, se llama, ¿no? Sí. Que es digamos, la principal organización de la oposición, ¿no? De la oposición siria, que se creó a partir de la guerra civil, pero también hay elementos, ¿no? Sobre todo en los de Idlib, ¿no? De carácter especialmente islamista, ¿no? Dentro del Ejército Nacional Sirio hay mayor variedad, entiendo, pero los de Idlib sí que, bueno, vienen del antiguo brazo vinculado a Al Qaeda, si no voy mal, con este líder que ha sido tan relevante, que ahora no recuerdo bien el nombre, Jolani, Vale. Jolani. Vale. Y después también está, evidentemente, la influencia turca, que además, especialmente después de esa escala de 2020, ¿no? Es cuando tiene mayor relevancia que empiezan a desplegar un tema de los puestos de avanzada y todo esto, ¿no? Bueno, en realidad Turquía ya Sí. tenía relevancia de antes, ¿no? Quiero decir, fue haciendo poco a poco una mayor consolidación de la influencia sobre los rebeldes y de hecho creo que el SNA como tal se funda en 2018. Pero hay que entender sobre todo el SNA, el Ejército Nacional Sirio, es una organización paraguas que agrupa muchas facciones más pequeñas y es la fuerza que controla los territorios pro-turcos, vamos a decirlo así, de los rebeldes, que es básicamente la zona del cantón de Afrin, la zona de Azaza, Yarablus y Al-Ray en el norte, la zona del llamado escudo del Éufrates, y la zona que va desde Tel Abyad hasta Ras Al Ain en el noreste, que esas son totalmente bajo el control de las fuerzas pro-turcas. HTS, Hayat Tahrir al-Sham, ha estado fuera de esos marcos, ¿vale? Es una estructura aparte de esos marcos y digamos que es la otra gran fuerza dentro de los rebeldes sirios. Pero lo cierto es que si bien Hayat Tahrir al-Sham ha sido el protagonista de esta ofensiva, estamos viendo ahora en las últimas horas, literalmente las últimas 6 horas,
que es posible que estamos muy cerca del lanzamiento de una operación por parte del SNA, apoyado por Turquía, contra las posiciones kurdas al norte de Alepo y quizá, quién sabe, hacia Manbij. Y eso se ve principalmente porque, según los reportes locales, las fuerzas de interposición sirias y rusas que había en el norte de Alepo se están retirando y redesplegando para detener la ofensiva de Hayat Tahrir al-Sham y lanzar una contraofensiva. Entonces, es como digo, este fenómeno, esta ofensiva rebelde de Alepo, puede que acabe desencadenando esa descongelación del conflicto que estábamos hablando antes, porque se concatenen unos hechos con otros. Bien es posible que haya un frenazo, un parón en los próximos días que deje una nueva realidad sobre el terreno o no, ya veremos. Y en términos generales estamos muy pendientes al desarrollo porque puede ser muy importante. Em, Te sí, iba a contestar un par de preguntas muy rápidamente. Nos preguntaban, ¿los kurdos están en el Ejército Nacional Sirio? No. El Ejército Nacional Sirio es el proxy, la fuerza subsidiaria de Turquía. Y de hecho, contra quien más se han enfrentado los del Ejército Nacional Sirio es contra los kurdos, precisamente. Y bueno, luego te preguntan qué interés tiene Turquía en este conflicto. Pues precisamente viene por esa línea. Turquía tiene básicamente hay dos interpretaciones generales que podemos hacer sobre las acciones turcas. La primera de ellas es la cuestión kurda. Turquía tiene un conflicto desde los años 70 con distintos grupos de armados kurdos en el sureste de Turquía que han tenido mucha influencia, muchos vínculos, muchas relaciones con el resto del movimiento kurdo perteneciente tanto a Irán como Siria como Irak. Una preocupación significativa para el gobierno turco es que los kurdos del norte de Siria tienen en general unos lazos bastante estrechos, sobre todo a nivel ideológico, con el PKK, que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que básicamente ha hecho pensar a Turquía que si se establecía un estado kurdo a lo largo de su frontera sur de Siria, podía ser utilizado como una suerte de patio trasero, una suerte de zona segura para el PKK y cualquier otro movimiento kurdo en toda la frontera con Turquía. Entonces, es por esto que Turquía lanza la operación Escudo del Éufrates para partir en dos a los cantones kurdos, al ocupar esa franja al oeste del Éufrates, está Afrin. Posteriormente lanza la operación Rama de Olivo y captura Afrin. Y después lanza la operación Fuente de Paz y captura ese espacio en el noreste. No porque no quisiera capturar más, sino porque las negociaciones con Estados Unidos detienen ahí a Turquía. Porque Turquía había planteado desde un primer momento, quería establecer una zona de unos 20 kilómetros más o menos de ancho, de una buffer zone, una zona de amortiguamiento a lo largo de su frontera, para bloquear cualquier tipo de presencia kurda sobre la misma. No sé si quieres hacer comentarios sobre la cuestión em, kurda, Ángel, antes de que pase otra cosa. no, sobre la cuestión kurda, ¿no? Quería comentar más, bueno, yo creo que una pregunta importante que le surge a la gente es ¿por qué ahora, no? Más cuando Turquía, digamos, ha tendido durante el último año a intentar establecer relaciones con el presidente Assad, ¿no? Después de mucho tiempo. Y después, bueno, es cierto que estos grupos, digamos, pues evidentemente tienen una larga enemistad con Hezbollah y han celebrado el hecho de que Israel haya destrozado a la cúpula de Hezbollah y especialmente que haya matado a Hassan Nasrallah. Y no creo, pero no creo, ¿no? Que estos grupos tengan algún tipo de relación ahora mismo con Israel, pero lo que sí que saben es leer la situación, ¿no? Evidentemente, la situación del tablero, ¿no? Y quizás sí que puede estar más vinculado a eso, al hecho de saber leer que es un momento adecuado para lanzar este tipo de operación. No sé cómo lo ves tú. Efectivamente, es una cuestión de medir los tiempos, principalmente, ¿no? Pero también, de lo que decía antes, hay una tensión acumulada en términos generales que podría haber estallado, si no por aquí, por otro sitio. Eso es importante, en mi opinión, destacarlo. Pero también es importante otra cuestión que me parece además que correlaciona con una pregunta que nos estaban haciendo, que es cuál es la relación entre Hayat Tahrir al-Sham y el SNA. Ha sido una relación tensa en la mayor parte del tiempo, llegando a hostilidades abiertas en varias ocasiones. De hecho, Hayat Tahrir al-Sham expulsó de buena parte de Idlib
al SNA y del, bueno, de Idlib, del oeste de Alepo, de hecho. Y es precisamente una cierta dinámica importante en este sentido, es esa pugna por ser la voz cantante, la voz influyente, el decisor dentro de las fuerzas rebeldes de Siria sobre qué hacer exactamente con el desarrollo de la guerra si es que continúa dándose. Esto nos lleva de nuevo a hablar de qué está pasando ahora mismo en Alepo. Lo hemos tenido un avance significativo en dirección hacia Alepo por parte de estas fuerzas. Han avanzado unos 10 kilómetros. Puede parecer un muy significativo, pero lo cierto es que estaban a 20. Así que han avanzado unos 10 kilómetros. Hay reportes de que han llegado más cerca, pero no tenemos confirmación visual de que esto ha sido así, es que vamos a quedarnos con esos 10 kilómetros. Y han tomado pues cerca de una veintena de localidades. Aparte, por cierto, del frente del oeste de Alepo han abierto también una ofensiva de avance en el sur de Idlib, en torno a la ciudad de Sarakib, que fue muy importante durante los conflictos del 2020, que por ahora, si bien tuvieron alguno de avances durante la mañana, pues parecen haberse revertido mayormente a lo largo del día, especialmente ahora que el ejército árabe sirio empezó a mandar un verdadero número, una verdadera cantidad de tropas a la zona. También nos preguntan, por ejemplo, cuál es la situación del Estado Islámico. El Estado Islámico no está prácticamente, al menos con presencia de control territorial en ningún punto de Siria, pero tiene presencia en el desierto, donde han mantenido un conflicto relativamente largo con las fuerzas sirias, y algo de presencia de redes de infiltración tanto en el territorio de las SDF como en el de los rebeldes del noroeste. Y bueno, por resumir también las otras dos preguntas importantes que nos quedan, nos preguntan, primero, ¿cuál es el objetivo de estos rebeldes? La respuesta sincera es, no lo sabemos por ahora, porque es cierto que están avanzando en dirección a Alepo, pero la verdad es que Alepo es una ciudad enorme. Resulta complicado pensar que el objetivo real sea tratar de recuperar el control de Alepo o marchar con ese objetivo, aunque por supuesto todo se verá. Y en segundo lugar nos preguntan también por qué exactamente es tan importante Siria, por qué hay tantos actores involucrados, por qué por eso tenemos a Turquía, tenemos a Estados Unidos, tenemos a Israel, tenemos a Rusia, tenemos a Irán y tenemos pues tres grandes divisiones del territorio en la región. Así que, ¿por qué es tan importante Siria? No sé si quieres hacer tú alguna valoración, Ángel, en este sentido. Uy. Bueno, al final, Siria está en una posición geográfica muy importante, siendo clave, por ejemplo, para lo que se conoce como la media luna chií, para la capacidad por ejemplo, de Irán de tener acceso al Mediterráneo para proveer de armamento a Hezbollah, que es un activo estratégico contra Israel en el apoyo a Palestina, pero también es importantísimo, por ejemplo, pues evidentemente para Rusia, para sus bases en Latakia y no recuerdo Tartus. otro nombre, Tartus, sí. Eh, y en general es una posición muy importante a nivel geográfico. Eh, a Turquía pues también le permite tener un mayor acceso a esas dinámicas más hacia el sur de Oriente Medio. Por lo tanto, pues eh, Siria al final está en una posición muy relevante y ha sido también muy importante y ha habido mucha intervención porque ha hecho explotar muchas dinámicas dentro de Oriente Medio y ha puesto en movimiento eh, muchas cosas, ¿no? Durante esta guerra civil. Es el conflicto más importante de la década o incluso de lo que llevamos de siglo, ¿no? En Oriente Medio. Pero íbamos a cerrar ya, me decía Edu, que vamos a pasar con el mundo al detalle.